Este dispositivo marcó una era. Ahora está volviendo, hay mucha gente hablando de él, pero ¿qué le pasó? Esta es la historia del MP3. Les doy la bienvenida a mi canal, yo soy Vicu Villanueva y hace poco encontré esto entre mis pertenencias antiguas. Esto, para quien no lo sepa o haya nacido hace menos que yo, es un reproductor de audio digital más conocido como MP3. Tal vez lo conozcan quienes han nacido después por su vuelta en los últimos años con el disco de Emilia Mernes que se llama .mp3 o todo este revival de la estética que se llama Y2K, que significaría fin del siglo pasado, comienzo de este. El dispositivo reproductor de MP3 en sí ha quedado grabado en la memoria de un montón de las personas, sobre todo de la generación que lo usamos y tenemos historias con él. Y si bien lo que pasó en el tiempo entre el auge de este dispositivo y el presente está más fresco en nuestra memoria, sabemos más o menos cómo fuimos llegando de esto hasta el presente, en el cual la mayor parte de la escucha de música se realiza a través de streaming. Cuando encontré este aparato el otro día, me empecé a preguntar acerca de cómo fue que llegó a existir. Para mi generación esto no es solo un dispositivo, que vale decir que el archivo MP3 cumple 30 años ahora aproximadamente, fue patentado en el 95. Lo que me gusta mucho del MP3 y lo que me pasó estos días usándolo, porque obviamente cuando lo encontré lo empecé a sacar a la calle, fue como una profunda sensación de bienestar y nostalgia. Creo que tiene que ver con que la selección de canciones que yo le cargué era lo único que podía escuchar en él y no estaba la posibilidad de todo el tiempo que ofrece, por ejemplo, Spotify. Y creo que hay algo en la simplicidad de este dispositivo. Si bien tenías que cambiar las canciones con las flechitas, me produjo una gran sensación de serenidad y de simplicidad que hace mucho tiempo no sentía. Y eso es un poco lo que me lleva a hacer este video, como una especie de carta de amor a este dispositivo que un poco el tiempo ha olvidado, si bien quienes lo disfrutamos nunca lo olvidaremos. Y aunque parezca extraño, yo creo que en este dispositivo hay una idiosincrasia, una forma de pensar cómo podría ser la industria de la música que desde su desuso se perdió y no quiero que lo olvidemos. Obviamente, para hablar del reproductor de MP3 tenemos que hablar de la historia de los soportes de audio. Si vamos para atrás de todo, la primera aparición de un dispositivo que permitía escuchar música grabada es el famoso fonógrafo de Thomas Edison, que a su vez está basado en un invento previo que es el fonoaudiógrafo, inventado por el francés Edouard Léon Scott de Martinville en 1857, a partir del cual Edison luego se basa para su fonógrafo. O sea, ustedes imagínense un mundo en el que no podías escuchar música grabada. La única música que podías escuchar era reproducida en vivo por una orquesta o un músico. Entonces el fonógrafo fue mucho más que un dispositivo, fue la posibilidad de que en una casa de una familia se pueda compartir un momento escuchando música. Edison lo que hizo fue comercializar este objeto para que la gente lo pueda comprar y luego apareció el gramófono, que era una versión más simplificada y más accesible para el usuario de este fonógrafo, que definitivamente instaló la posibilidad de escuchar música en tu casa. Si bien el fonógrafo y el gramófono serían los reproductores, o sea, lo que permite que escuchemos la música en nuestra casa, quiero que prestemos atención en este momento a lo que sería el soporte. Acá hay una diferencia fundamental entre el fonógrafo y el gramófono que nos va a acompañar durante todo este recorrido hacia el MP3. El reproductor sería el fonógrafo y el soporte serían unos cilindros que guardaban la información de la música grabada para que el fonógrafo la pueda reproducir. El gramófono lo que permitió fue una versión mucho más accesible de esos cilindros que se volvieron discos chatos y que no solo eran más accesibles para el consumidor, sino también eran más veloces y más baratos de replicar. El tema de la reproducción de esta copia va a ser fundamental en toda la historia que les voy a contar, porque es el campo de batalla más grande, sobre todo para los intereses de una industria que se fue creando y fortaleciendo a medida que se fueron desarrollando estos distintos dispositivos, que fue la industria de la música grabada. Lo que está grabado en el disco, y esto es muy interesante si tienen un disco de pasta o de vinilo y una púa para hacer el experimento, es que el sonido está grabado en los surcos del material mismo. O sea, no hay ninguna transducción, está grabado en el surco mismo del disco. Entonces, si vos pasás una púa
por los surcos de un disco de vinilo, por ejemplo, vas a escuchar muy bajito la canción. Es extrañísimo, es casi fantasmagórico, pero es así. El disco de vinilo fue el sucesor natural y fue durante varias décadas el medio principal para escuchar música en tu casa. Obviamente esto también dio paso a que la industria de la música grabada floreciera un montón y empezara a retroalimentarse con la creación de nueva música, porque la posibilidad de grabar cada vez más sofisticadamente la música en un soporte fonográfico fue generando también que los artistas se les ocurrieran nuevas y más ambiciosas ideas de la música que querían hacer. En los 60 esto fue explosivo, por ejemplo tenemos bandas como los Beatles que prefirieron dejar de tocar en vivo para dedicarse exclusivamente a la exploración fonográfica. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo hicieron Sgt. Pepper's, que la recontralimaron haciendo un disco súper ambicioso que después era imposible de tocar en vivo. Estaba pensado 100% para el soporte en el que iba a ser escuchado, que era el disco de vinilo. Pero todo esto, toda esta industria floreciente de crecimiento constante, donde la gente ya visualizaba un futuro en el que esto fuera la norma por mucho tiempo más, llega a una crisis que es cuando aparece el cassette. El cassette es un soporte que se basa en la cinta magnética, que si alguna vez vieron un cassette, sé que hay gente que nunca vio un cassette y no sabe lo que es un cassette, pero yo se los voy a contar. Es un rectángulo de plástico que adentro tiene cinta magnética que guarda la información de la canción que vamos a reproducir después. Vino también un invento que fue, ahí sí creo, completamente revolucionario y que es la puerta de entrada a todos estos dispositivos de los que vamos a hablar después, que fue el Walkman de Sony. Un dato interesante es que Walkman es literalmente el producto de Sony, o sea, es una marca. El nombre real del Walkman, o lo que conocemos como Walkman, es un estéreo personal. Y abrió la puerta a algo que hasta ese momento no había sido posible, si bien existían algunos reproductores portátiles de vinilo, que es que la gente pudiera ir por la calle escuchando su propia música. Mucha gente vio esto como el fin de la comunidad, porque si bien significaba que se abría una nueva puerta de libertad y poder escuchar la música que vos querés y no la que quieren tus papás, o la que quieren tus amigos, o lo que quiere nadie más, también abría la puerta a un aislamiento social que implicaba que vos podías ir en el colectivo con alguien que no te iba a estar escuchando porque iba a tener los auriculares con su Walkman y iba a estar escuchando, no sé, Michael Jackson, y vos por ahí estabas escuchando algo que nada que ver, y se empieza a abrir ahí un abismo entre las personas que comparten un espacio físico que hasta ese momento no estaba. El Walkman era caro, pero el cassette era muy barato. Entonces funcionó, prendió tremendamente y fue un éxito comercial como pocas veces se había visto antes. Se empezaron a fabricar Walkmans de todo tipo, color, formato. Obviamente después empieza a aparecer el CD, que empieza a competirle al cassette, y de nuevo de la mano de Sony aparece el estéreo personal para el CD llamado Discman. Pero entonces la industria fue directamente del vinilo al cassette y después al CD. ¿A nadie en el medio se le ocurrió otra manera? Hay un dato muy loco que encontré haciendo la investigación para este video, que es que en 1979 un chabón inventó el iPod. Sí, Kane Kramer era una persona de 21 años que inventó algo muy similar a lo que hoy conocemos como el iPod, que se llamaba el IXI. Y una de las personas que lo ayudó a financiar el desarrollo de este prototipo fue nada más y nada menos que Paul McCartney. Pero vamos a dejar esto de lado por el momento. Vamos a seguir con lo que pasa durante la década del 90, que si estos desarrollos les parece que fueron un montón y fueron como un pequeño fin del mundo atrás de un fin del mundo, lo que pasa en los 90 directamente tira todo por los aires. A finales de los 80 había dos cosas gestándose que iban a cambiarlo absolutamente todo en los 90. Una es el MP3 y otra es Internet. La historia del MP3 como archivo comienza en Alemania en 1988 de la mano de un ingeniero llamado Karl-Heinz Brandenburg. En el Instituto Fraunhofer de Alemania se determinó a encontrar una forma de sacarle al audio todo eso que el oído humano no puede escuchar. Para entender cómo funciona el audio digital, podemos pensar en que en la transición entre el vinilo y el CD, algo sucedió con los archivos de audio que permitió que deje de ser escuchado con una púa que literalmente lo reproduce de un surco a un CD que no tiene ningún surco. Eso se genera convirtiendo el audio analógico al audio digital. En el caso del audio digital, lo que se hace es sacar
pequeñas muestras del audio analógico, que son tantas y están tan cerca entre sí, que hacen que no se llegue a notar que son muestras y que no es una continuidad. Es parecido al tema de las películas, que vemos un montón de fotos, pero son tan rápido que no llegamos a identificar que son fotos y nuestro cerebro lo interpreta como una película. Más o menos la misma lógica. Obviamente, ¿se pierden cosas en el proceso? Sí, pero antes del MP3 la información era un montón. Se buscaba que haya la mayor cantidad posible para que se reproduzca fielmente al original ese audio digital. El MP3 aparece como una forma de comprimir esa información al mínimo posible que hiciera falta para que el oído humano pudiera identificar eso que está sonando, pero sin un montón de frecuencias que el oído humano no llega a poder escuchar. Esta es la lógica que usó el Instituto Fraunhofer en Alemania para desarrollar el método de compresión que conocemos como MPEG 1 Layer 3 o MP3. Pero obviamente el desarrollo de esta tecnología llevó muchos años, porque algo que tiene la música, que es lo que la hace tan divertida, es que es muy diversa. Entonces es muy difícil determinar cuáles son las frecuencias que podés sacar sin que afecte a la mayoría de las canciones. Entonces, para poder desarrollar un método que realmente funcione y que pueda comercializarse para que el oyente de música promedio no diga ¿qué es esto? Estuvieron unos buenos años. Pero finalmente, en el 94, se empieza a cerrar esta cuestión, se patenta el método de compresión MP3 y se le da a los archivos el nombre de .mp3 que conocemos y amamos hasta el día de hoy. Obviamente, esto combinó bárbaro con los inicios de Internet y sobre todo el inicio de la computadora personal que hacía que la gente en su casa pudiera navegar Internet, porque si bien Internet ya venía desarrollándose muchos años antes, cuando se logra comercializar un producto que hace que la persona común y corriente lo pueda usar, es cuando realmente estas tecnologías entran en contacto con la sociedad. Y ahí empieza una terrible, terrible historia que para mí es de las cosas más interesantes del cambio de siglo, que es la lucha de la industria de la música grabada con la piratería. Si hay algo que permitió el MP3 al ser un archivo liviano, fácilmente enviable a través de la red, es que la gente empiece a realizar copias de sus CDs y copias de los archivos y compartirlas en Internet. Pero obviamente esto no le gustaba para nada a la industria de la música grabada y comenzó una serie de largas batallas por la prohibición de la piratería que hasta el día de hoy no están del todo claras ni resueltas. Y esto nos da una conexión muy buena para empezar a hablar del MP3 como reproductor, como aparato, porque cuando yo hablo de este bebé, le digo MP3, pero en realidad el MP3 es el archivo que lleva adentro. Esto, como decíamos antes, es un reproductor de MP3, pero tiene su propia historia que es tan interesante como la del archivo. Volvamos a pensar en esto, ¿no? Ya venían habiendo varios cambios del vinilo al cassette al CD. La gente promedio no estaba desesperada por una novedad, otro cambio de paradigma. Si bien el archivo MP3 se empezó a usar, por ejemplo, para en un CD meter muchísima más música que antes, porque al ser un archivo mucho más liviano que los anteriores, permitía que en un CD pudieras cargar 300 canciones versus 12, como se venía haciendo hasta ese momento, aparecen los reproductores de MP3. El primero fue el MP-Man, que no tuvo mucho éxito, pero en 1998 sale el dispositivo que empezaría la nueva era de música portátil, que es el Rio PM P300 de la empresa Diamond Multimedia. Y le va muy bien, es un éxito rotundo, lo sacaron para la época de Navidad, la gente flasheó. Acá también da cuenta de la importancia del marketing y la forma en la que se presentan estos dispositivos al público. Pero la Recording Industry Association of America, o sea, la Asociación de la Música Grabada de Estados Unidos, dice: ¡Ey! ¡Ey! Ya está habiendo cuestiones con la piratería, ya habían pasado unos años antes un acta de la música hogareña para impedir que la gente pueda copiar CDs y para que todos los dispositivos como Discmans o Walkmans tuvieran un protocolo que identificara si el CD era pirateado para no reproducirlo. Y dijeron: esto es peligroso, no nos gusta la posibilidad de que alguien pueda llenar este dispositivo con un montón de música que probablemente sacó pirateada de la internet. Entonces demandaron a Diamond Multimedia para intentar que incorporaran este protocolo,
que en realidad se llama Sistema de Gestión de Copias en Serie y es una forma de justamente impedir la copia de archivos, pero por la naturaleza del archivo MP3, que es intangible, por primera vez en toda esta historia que venimos contando hasta ahora, el archivo en sí, el soporte, deja de existir. Ya no estamos hablando de un CD que podemos copiar o un cassette, sino estamos hablando de un archivo intangible, que no lo podemos tocar. Entonces Diamond se defendió diciendo justamente eso. Esa acta es para soportes. Nosotros no estamos trabajando con soportes. La gente puede cargar lo que quiera en este dispositivo porque es para uso personal. Nosotros no podemos saber o controlar qué es lo que la gente carga en el reproductor de MP3 que nosotros vendemos. Y así fue como Diamond Multimedia le ganó a la RIAA y empezaron unos años de guerra tremenda, de los que hablaremos en otro video porque es espectacularmente apasionante, sobre la piratería y sobre por qué piratear es un crimen. Por más que ahora las empresas de inteligencia artificial roben archivos a artistas independientes y eso esté bien, esto estaba muy mal y era un crimen que podías ir preso o incluso morir. Lo vamos a hablar en otro video. ¿Cuál fue el punto a partir del cual el MP3 empezó su descenso de la gloria de los dispositivos de reproducción de audio portátil? Y el iPod. El iPod, junto con el iPhone después, lo que permitía en comparación al humilde MP3 era principalmente la interfaz de usuario. También permitía guardar muchísima más música que la mayoría de los reproductores de MP3. Pero principalmente tenía en su pantalla y en su ruedita y en la forma de acceder a la música una facilidad muy superior a la del rústico MP3 que tenías que irle pasando las canciones con la flechita hasta llegar a la que te gustaba. Permitía la organización de los archivos por artistas o por álbumes y eventualmente terminó desplazando un poco al MP3, incluso con copias de otras marcas que empezaron a aparecer, pero que replicaban la interfaz del iPod. Luego el iPod también fue mutando, empezó a aparecer también el video, el MP4, la posibilidad de ver video, el celular que también permite ver video y bueno, una serie de desarrollos que nos llevan hasta el smartphone y hacia la actualidad. Pero les quiero contar esta historia del señor del iPod de 1979 que se llama Ken Kramer, que inventó este IXI, que si bien nunca se terminó de desarrollar del todo y tampoco él pudo registrar definitivamente la patente porque no tenía plata, que es algo que sucedió mucho en la historia de la tecnología, cuando Apple desarrolla el iPod, había mucho del diseño del IXI de Ken Kramer que era muy similar a lo que terminó siendo el iPod, sobre todo en esto de la interfaz de usuario, que fue gran parte del diferencial y la razón por la que el iPod destronó al MP3. Ustedes dirán, bueno, seguramente Apple reconoció esto y le dio una buena cantidad de dinero a Ken Kramer. Más o menos. Le reconocieron la autoría y la idea, pero no le dieron ningún royalty, entonces no cobró dinero, que en realidad para mí sería lo único que tendría sentido. Así que hoy, al mirar este dispositivo, parecen lejos los días de su auge, pero no deja de volver en forma de estas estéticas del 2000, esta fascinación de generaciones que no llegaron a vivir una vida pre-redes sociales o pre-smartphone por estos dispositivos que eran una alternativa a ese contacto constante con todos los medios de todo tipo que tenemos hoy por hoy con nuestra forma de usar internet y los dispositivos. Esto permitía que el momento de la música quede en el dispositivo de la música, así como el cuarto con la computadora era el momento de usar la computadora y no nos acompañaba a todos lados todo el tiempo en todo momento. Hay algo, yo creo, o a mí me sucede, de la no disponibilidad de todo en todo momento que lo vuelve más especial, con ese soporte, con esos materiales que tenían su forma de uso, que tenían su momento y su lugar, que a mí por lo menos me genera mucha calma y hasta alegría en estos tiempos en los que parece que en todo momento tenemos que estar conectados a todo y saber todo y escuchar todo y que nuestros datos son usados todo el tiempo por cada uno de nuestros usos de las cosas. Acá no había nada de eso, había archivos que se podían copiar, había música que se podía compartir y había un momento para escuchar música. Gracias por mirar este video. Y sobre todo me encantaría que me cuenten cuál es su historia con el MP3 o qué piensan de estas cuestiones, de los distintos soportes de audio, del presente de la música, del presente de la tecnología, de cuál es su yerba favorita. Todo lo que me quieran contar me encantaría leerlo. Así que nos vemos por ahí y en el próximo video.